Te lo voy a poner en un ejemplo práctico. A la hora de que se licitaba una obra pública, llámese la autopista Guadalajara-México, llámese la obra que tú quisieras, el puente Coatzacoalcos, el puente Tampico, lo que sea. Tú como empresario proponías y ponías en la mesa, ¿sí? Los tiempos, todo lo demás. Se supone que tú para concursar en eso, porque son compendios de conceptos que tienes que presentar y todo lo demás, ya analizaste bien el asunto. Y en el momento que llegas con el funcionario, en este caso el director de carreteras federales, y le dices, yo te tengo la carretera en 24 meses, pues en 24 meses me tiene la carretera, ¿sí? Salvo que hubiese alguna circunstancia fuera del control de cualquier persona, un sismo, un huracán, temporadas extraordinarias de lluvia, etcétera, ahí podía considerarse el ampliarse el plazo. Sin embargo, ante la necesidad inminente del país de progresar y salir adelante, un día que se retrasara la obra y no estuviera justificada, se le aplicaba la sanción. Y eran sanciones que iban de 1 a 10 millones de pesos diarios. Era una secretaría diferente. Nosotros trabajamos hasta el dragado. Manejamos las capitanías de Marina Mercante, ahora lo tiene la Secretaría de Marina Mercante. Manejamos la aeronáutica civil, ahora la tiene la AFAC. La operación del autotransporte federal, la operación de los aeropuertos, de los puertos. Tuvimos gasolineras en nuestras instalaciones. Era un mundo diferente al que es ahora. Los programas que manejaba don Horacio, aparte de caminos de manos de obra, eran la conservación de la red. La conservación de la red se hacía no a través de contratistas, era a través de los trabajadores de la Secretaría. Nosotros llegamos a tener en los 80s una nómina de 3,000 gentes. Cuando en esas temporadas en México, el único concesionario para explotar carreteras de cuota era el gobierno, era Capufe o el Capufe. Y cuando llega don Enrique Álvarez del Castillo como gobernador de Jalisco, él en su campaña ofrece mejorar las vialidades de Guadalajara a Ciudad Guzmán. Para cumplir el compromiso que había hecho en su campaña don Enrique Álvarez, digo, señor, no hay dinero. La única manera es poder que la Secretaría nos llegara a autorizar que autopistas de cuota pudieran ser concesionadas a particulares. Pero para eso pues necesitamos demostrar cuál es el interés. El escenario que había, para que tengan un contexto, era un escenario donde la inflación estaba al 10% mensual, donde el barril del petróleo costaba $9. Costaba más sacarlo que venderlo. No había recursos en el país. Nuestro país se estaba transformando, estaba cambiando la geografía de los caminos de la red del país. Si logramos que la Secretaría nos autorice concesionarlas a un particular y usted, el gobierno de Jalisco, es socio, y mejoraríamos la promesa de campaña que usted hizo. Sí, cómo no, yo le pongo el 25% a la concesión. Los constructores que estaban ahí, que era ICA por un lado y Tribasa por el otro lado, pero nosotros ponemos otro 25%. Señores, ya tenemos para la primera concesión a particulares, si se logra autorizar ese tipo de concesión. Y la primera concesión a particulares del país fue la Guadalajara-Colima. Entonces los contratistas se abocaban a hacer su trabajo, a hacerlo bien, a entender las especificaciones, a seguir las instrucciones del funcionario, aunque era dinero de ellos lo que se estaba invirtiendo. Sí, era novedoso las concesiones. Gracias a esa gestión del ingeniero Zambrano, ahora contamos con muchas autopistas. Antes puras carreteras libres y ya ve cómo se batalla en una carretera libre de un carril por sentido. No, se desarrollaron muchísimos kilómetros de 4 carriles. Y así por toda la República
hicimos trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso nos permitió poder competir con los costos del transporte a nivel mundial. De otra manera, con las carreteras angostas que teníamos, los costos se elevaban mucho porque no podías desarrollar velocidad. Y ya las autopistas, los proyectos eran de 100 a 110 kilómetros por hora. Y anteriormente eran 60, 70 kilómetros por hora. Ese es el gran cambio que hubo. Precisamente durante su gestión proyectó e instrumentó 4.800 kilómetros de autopistas fueron concesionados a particulares. Y aparte, también instrumentó 1.200 kilómetros de autopistas con los gobiernos de Sonora y de Chihuahua. Pues me tocaron hacer 33 concesiones a particulares con una inversión de 33 billones de pesos. La concesión a particulares, dependiendo de la inversión que ellos tenían que hacer, porque el gobierno ya no tenía dinero, eran 20, 25 años de concesión, explotar la concesión. Ellos lo operaban, ¿no? Y el usuario de esas carreteras pagaba las cuotas, que sigue pagándolas. Mi padre tiene un concepto básico donde dice, mide tus capacidades. Si al medirlas puedes, adelante. Si no puedes, mejor dímelo ahorita. Si tú pierdes un mes, 2 meses, 3 meses en tomar una decisión en un proyecto de ese tamaño, pues es un dineral lo que cuesta. Yo puedo describir que el ingeniero Horacio Zambrano es un ingeniero muy comprometido con su trabajo. Estaba dedicado al 100% en su responsabilidad. Cuando yo lo conocí directamente como jefe del centro SAOP, salía a supervisar las obras. Cuando decían, oigan, viene de inspección, de supervisión el ingeniero Zambrano, pues veía como todos mis compañeros, incluyéndome, pues órale, hay que tener las cosas en orden. Era bravo y duro. Era, puedo decir la palabra duro en el sentido que exigía que las cosas se hicieran en tiempo y en calidad. No le gustaba que le vieran la cara, o sea, a mí háblame a lo derecho. No me vengan con pretextos y excusas de por qué no pudieron hacer las cosas. Yo lo que quiero de ustedes son resultados, y los resultados son con la obra construida. No me digan por qué no se pudo hacer, sino me digan, aquí está, ya hecha. Cuando se meten con él, más de lo que debieran meterse, reacciona inmediatamente. Muchas gentes en el gremio, si no todos, decían que el ingeniero Zambrano como ingeniero y como amigo era casi perfecto, pero como enemigo era perfecto. El que crea que no puede responder a ese compromiso, pues díganoslo. Lo buscamos donde lo acomodemos, pero no se echen una responsabilidad que creen no poder cumplir. Es un poquito de mecha corta, pero también es muy justo y muy humano, muy buena persona. Y yo supe de muchos casos en que ayudaba a la gente, sobre todo a los que trabajaban con él como subordinados. Per se, no iba a cometer una injusticia con sus trabajos, pero si les demostraba que estaban fallando, entonces sí que se atuvieran las consecuencias, porque se los advertía desde antes. Yo fui la primera jefa de departamento, yo fui la primera subdirectora, yo fui la primera contralora. Las oportunidades estaban para el que quisiera entrar, porque era exigente. Nos pedían orden, disciplina y sobre todo, es el ingeniero, ¿cuándo terminan, ingenieros, este puente? ¿Cuándo termina este tramo de carretera? Teníamos que estar muy conscientes de la fecha que se le exponía poder concluir y pues vaya, no se le olvidaba nunca la misma porque regresaba para dar constancia de que así fue. Lo que más importaba en su momento para el bien del país eran los tiempos. Entonces, sí era muy exigente. Sin embargo, si cometías un error y el error no era intencional, era un error, pues como cualquier ser humano lo puede cometer, te ayudaba a resolverlo. Lo que necesitamos como país son resultados, no excusas. Ese fue un principio fundamental con el que me desempeñé toda mi carrera, a la fecha.
Para 1960 ya estaba recibido y especializado en vías terrestres. Me toca en suerte irme a Querétaro como auxiliar del jefe de laboratorios y control de calidad de la Secretaría. Y fue cuando construimos la carretera Querétaro-Irapuato. Pero de ahí me voy a recibir, termino en octubre de 1960, regreso a Querétaro y dice, ya no está usted aquí en Querétaro. Ya se va usted como jefe de laboratorios y control de calidad a Morelia, a Michoacán. Ahí estoy como año y medio, de ahí me mandan a Nuevo Laredo y hacemos la autopista Nuevo Laredo-Monterrey y la carretera fronteriza con el río Colorado desde Piedras Negras a Laredo, Reynosa y Matamoros. Eso fue mi primer trabajo ya como jefe de laboratorio, control de calidad en Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo estoy 2 años y me mandan a San Luis Potosí como jefe regional de laboratorios y control de calidad, teniendo 8 laboratorios a mis órdenes. Y nos toca hacer la carretera San Luis Potosí, Valles, Tampico, entre otras. Y teníamos desde Zacatecas hasta Tampico los 8 laboratorios. De ahí me pasan a Guadalajara como jefe de laboratorios y control de calidad y me toca construir la Compostela a Puerto Vallarta para llegar a Puerto Vallarta, que era unas brechas. En el Inter me mandan a México como jefe del Departamento de Obras de Caminos Rurales. Estoy allá como año y medio y me dice que si quiero regresar a Jalisco como director del centro SCT Jalisco, 1974. Me vengo, estoy 10 años aquí como director del centro SOP. Cambia el gobierno, se convierte SOP en SAOP y en 1974 ya me designan como director de carreteras federales. Le tocó a él en ese entonces, antes de ser jefe de centro SAOP, le tocó a él construir toda la carretera costera de Melaque a Puerto Vallarta. Como director de carreteras, dentro de las carreteras importantes que yo puedo recordar fue la autopista México-Toluca y algunas otras en las cuales él participó, incluso también la estación Don Nogales, la ampliación de esa carretera, él era el director de carreteras. Y en época del secretario Gamboa Patrón, me hacen el coordinador de todos los centros de la República a nombre del secretario. En su plan de trabajo, él contemplaba insistir sobre la creación de un instituto del transporte que dependiera, pero fuera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un instituto que se dedicara a hacer investigación, a hacer estudios sobre proyecto de vialidad en general y también que estableciera una reglamentación sobre los diferentes modos de transporte del país, de modo que se lograra la eficiencia de estos y las innovaciones tecnológicas. También dentro de su plan de trabajo estaba crear las 31 delegaciones estatales de la MIPTAC en el país. En la fecha de su gestión solo eran 19 delegaciones estatales y 3 regionales. Esas regionales cubrían por lo menos 2 estados. La membresía ya en ese entonces era de cerca de 2.500 socios. Y en cuanto al Instituto del Transporte, finalmente se cristalizó, se convirtió su idea en el Instituto Mexicano del Transporte, que actualmente existe, está en San Fandila, Querétaro, hasta la fecha. Muy importante, el IMT. De ahí estoy 3-4 años como coordinador de los centros y me vuelven otra vez a la Dirección de Carreteras Federales, con lo que de las obras más trascendentales es la carretera de cuota de Cuernavaca a Acapulco, la de Melaque a Puerto Vallarta, toda la costera aquí en Jalisco, y entonces 4.600 kilómetros, por ejemplo, Mérida-Cancún, Cancún-Chetumal, y así por toda la República hicimos el trabajo. Y eso nos permitió poder competir con los costos del transporte a nivel mundial. Es muy satisfactorio poder revisar y cómo se fue transformando el país y lograr lo que ahorita tenemos.
Como director general, le tocó proyectar y construir 3 puentes atirantados muy importantes. El Coatzacoalcos II, el Tampico y el puente Mezcala. Con el puente Tampico recibió un premio internacional. El premio se llama Puente Alcántara. Ese lo otorga el gobierno de España. El puente Alcántara es un puente que está en Cáceres, en España. Se construyó en el año 90 de nuestra era, 90 años después de Jesucristo. Y hasta la fecha ahí está el puente. Por eso se instituyó por parte del gobierno español ese premio Puente Alcántara y lo recibió el ingeniero Zambrano, entre otros, por las innovaciones que hicieron el puente Tampico. Sí, yo ya cuando recibí la dirección de carreteras ya se había iniciado el Tampico. Me tocó terminarlo. Pero el ancho del río Pánuco es amplio. Entonces, el hecho de tener 2 columnas altas y de esas columnas salir los cables que detienen el puente, pues es muy significativo. Y era el primer puente atirantado que se hacía en el país. Y me tocó abrir el Coatzacoalcos, sí completo, pero también el puente sobre el río Coatzacoalcos es muy ancho. Entonces, con esas características, los apoyos, las torres donde salen los cables, están en tierra firme, o sea, en las riberas de los 2 ríos, ¿no? Y dentro del río, que comunica al mar, los dos, el Coatzacoalcos y el Tampico, está el paso donde cruzan los vehículos sostenido con los cables. $4,600 kilómetros de autopistas nuevas, en las cuales, y hay que decirlo, en las cuales hubo túneles, puentes en curva, tecnología mexicana 100%. La ingeniería mexicana se lució en esos años. La situación familiar de mi padre, al perder, entre comillas, a mi abuelo a temprana edad por problemas de derrame cerebral y todo lo demás, ante la incapacidad de seguir manteniendo a la familia, pues los 3 hijos mayores, incluyéndose él, tuvieron que salir a estudiar, a trabajar y a sacar adelante a la familia. Entonces eso le forjó un carácter duro, pero al mismo tiempo un carácter que le permitía entender las circunstancias de la gente para poderlos ayudar en su momento. La secretaría antes era una familia. Teníamos un padre que era don Horacio y una madre que era Rosaelia. Pues mira, la dinámica entre mis papás era una dinámica muy entendible desde el punto de vista de que se entendía el nivel, si lo podemos decir, de sacrificio, pero más bien de vocación que representa la ingeniería civil en lo que es el gremio caminero. Entonces, sobre ese entendimiento, independientemente que como todo matrimonio y en toda familia hay altos y bajos, a final de cuentas llegabas a consolidar un criterio en favor de la familia. Mi madre, pues ama de casa, ¿sí? Mi padre, pues profesionista, ingeniero. Esos roles vienen a cambiar un poco cuando a mi papá empieza a ascender en la secretaría con nuevos cargos. Vienen compromisos internacionales, simposios a nivel internacional, muchas salidas al extranjero como representantes de la delegación mexicana, y cuando se forma lo que fue el voluntariado. Al formarse el voluntariado, entonces mi madre ya migró a ser una líder de equipo para poder llevar a las comunidades programas como el uso racional del agua potable, y eran programas que para que la gente entendiera, no podías tú llevarle un librito y póntelos a leer porque pues muchas de esas gentes apenas si podían leer. Entonces ella ingeniosamente se disfrazaba de payaso, pero era un payaso mudo. Y dentro del personaje del payaso llevaba todos estos programas, implementó el ser mago. Entonces era un mago payaso que sin decir una sola palabra les hacía llegar el contexto y la idea de esos programas. Por lo tanto, ya te imaginarás, pero teníamos una madre muy activa en disfraces, en esto, el otro, ¿verdad? Pero era como complementaba ella el cómo llegarle a la gente.
Su esposa fue una persona comprometida con el gremio, con los trabajadores y más allá, con las localidades en que actuábamos. Había los programas de voluntariado que tenían su presupuesto, tenían su estructura, y la señora Rosaelia, una persona hermosa, física y espiritualmente, nos dio muchas oportunidades, nos dio bienestar, nos dio cobijo, nos dio algo que muchas veces a los ingenieros se les olvida, nos dio calidez. Que gracias a Dios nos dio 7 hijos. 2 bebitas murieron chiquitas. Me quedaron 5. De esos 5 hijos, 4 están casados. 9 nietos. De esos 9 nietos, 6 ya son profesionistas. Y dentro de un año, año y medio más, serán 7 ya los profesionistas. Ese es un gran orgullo. Como director de carreteras federales, tenía un avión y un helicóptero a mis órdenes. ¿Qué era lo que hacía, por ejemplo? Toda la carretera costera de la península de Baja California, pues tocó hacerla. Entonces mandaba el avión, nos mandaba a Tijuana. Llegaba el avioncito allá, pues 5 horas, 6 horas de vuelo. Y yo me iba en un avión de línea, pero tomaba el avión allí y bajaba toda la península. Entonces, el hecho de tener a mi familia aquí, llegar aquí el viernes en la noche o el sábado en la mañana y regresarme el lunes temprano. Los lunes a las 8 de la mañana yo estaba en mi oficina. Si yo ponía el ejemplo que siendo el director no me daba oportunidad de flojear, no lo iba a permitir con las demás gentes. Entonces digo, bueno, ustedes saben, si no creen poder cumplir, díganmelo ahorita. Y lo sustituyo, mando a otra gente. Pues yo creo que don Horacio sí sacrificó espacios de su señora y de sus hijos. Es 100% el compromiso con el trabajo. Yo le reconozco primero su calidad humana, sus conocimientos técnicos. Es un ingeniero, humano, un buen técnico que a la fecha todos los ingenieros que nos tocó conocerlo cuando él estaba en esas posiciones, lo seguimos recordando y lo seguimos reconociendo. Toda ese trabajo que él hizo y toda la formación de nuevas generaciones de ingenieros en vías terrestres que a él le tocó, ser el jefe o ser el director general, que hubo una gran camada de ingenieros entre los que me puedo incluir yo, o puedo incluir al ingeniero Salvador Fernández, en el cual nos guió, nos enseñó, y pues yo fui director general de carreteras también. Lo que él hizo fue un motivo para que nosotros también nos esforzáramos para lograr lo que él hizo durante toda su vida profesional. Para mí el ingeniero Zambrano es un gran ingeniero. Toda su vida la dedicó a las vías terrestres. Hizo muchos kilómetros de autopistas. ¿Qué es lo que la gente debe de aprender, los ingenieros que tenemos que aprender de él? Su tenacidad, el esfuerzo, la dedicación, la entrega en nuestro trabajo. Si nosotros no nos entregamos en nuestro trabajo, las cosas no se hacen como deben ser. Y yo creo que el ingeniero Zambrano es el prototipo de ese ingeniero que entregó toda su vida, todo su esfuerzo a las vías terrestres. Don Horacio presumía que no era político. Yo nunca se lo creí. Y creo que muchos de sus logros para Jalisco y para la Secretaría tuvieron algo que ver con la política. Yo no me atrevería a decir que no hubo algo de eso. Él se siente muy, muy orgulloso de haber participado en el crecimiento del país, en haber podido hacer algo como mexicano por sus semejantes. El ver que donde no había nada, se empieza como a esculpir toda esa obra y al final cuando la ves terminada, bueno, pues es una gran satisfacción por todo lo que implica. Implica esfuerzo, implica tiempo, implica muertes, implica mucho sacrificio y estar al pendiente. Es un legado que difícilmente lo pueden equiparar. Lo admiro como profesional, lo admiro como mexicano, lo admiro como padre de familia. Y esa admiración
pues en definitiva está basada en hechos reales, contundentes y que están a la vista. Le tengo una gran admiración, mucho respeto y soy su amigo. Él también me he dado cuenta, estoy convencido que también lo es mío, pero sí quiero expresarle que soy su amigo y que siempre contará conmigo y que reconozco que es un gran ingeniero, un gran hombre, y por eso fue tan conocido y tan famoso en el medio, y gran reconocimiento a él. El ingeniero Horacio Zambrano, seguramente como todos los que tenemos una larga trayectoria en esta gran secretaría, empezamos desde los primeros puestos de residentes generales, y así escalando cada escalón hasta llegar, que incluso lo que hoy llegué como director general de carreteras. Él seguramente la constancia, la disciplina, su carácter, el líder, lo llevó empujando a hacer precisamente lo que llegó a ser. No solamente un gran director general de carreteras, sino ese líder que nosotros en el gremio de ingeniería siempre tratamos de tener. Hoy es un clásico, es de esos clásicos que tenemos la fortuna de tenerlo, tenemos la maravilla de quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, el que nos inspira. Sin duda eso es el ingeniero Horacio Zambrano, una persona que inspira y es guía de lo que en el camino nos debemos encontrar todos, personas como él. ¿Por qué no? Yo puedo y yo quiero llegar a ser como el ingeniero Horacio Zambrano. Ustedes, compañeros, compañeras, estudiantes de esta gran y bonita carrera de ingeniería civil, enamórense de ella. Tenemos en la infraestructura vial del país una gran riqueza, un gran legado, que lo han hecho miles de ingenieros, miles de trabajadores y, ¿qué decirles? Ha costado hasta vidas, cuando se hace una carretera, cuando se hace un puente, de tal manera que qué mejor homenaje podemos darle a todos estos compañeros que han tenido su vida en pérdida. Ustedes tienen esa gran responsabilidad de ser esos ingenieros que les estamos heredando un gran legado de infraestructura, pero que ustedes deben continuar fortaleciéndolo para el bien del prójimo, el bien de todos y el bien del país. Como primer deber es darle cumplimiento a lo que nos marcan las especificaciones, porque eso nos garantiza una buena calidad y consecuentemente un buen resultado en la operación del transporte. Pero eso tampoco significa que dejen de ser ingenieros. ¿Por qué? Porque tienen que coordinar perfectamente el cumplimiento de las especificaciones con las condiciones que haya en cada uno de los lugares. ¿Y qué es lo que tenemos en la Guadalajara-Colima? Que alrededor de esa carretera, los cerros que están alrededor son de origen volcánico. Entonces hay mucho tezontle. El tezontle, si ustedes lo conocen, son partículas pétreas con muchas aristas. Entonces en la Guadalajara-Colima, con terraplenes de 3,5, 4 metros, en la Guadalajara-Colima no me van a compactar el tezontle, porque si compactan el tezontle le quitan las aristas. Y lo que yo quiero es que esas aristas se traben y me den la resistencia que quiero. Si por cumplir con las especificaciones compactamos los terraplenes, vamos a moler el tezontle y ya no se va a trabar. Bueno, pues así lo hicimos y ahí están funcionando. No, pero eso es no dejar de ser ingeniero. Tienes que cumplir. Nos remitimos al sureste. Entonces, aparentemente dices, hay una contradicción. Por un lado, invitas a que no falten con el cumplimiento de lo que especifican las reglas de la Secretaría, y por otro lado, usted mismo las rompe. Sí, pero hay una condición, que es precisamente que la trabación mecánica que iba a haber entre las partículas del tezontle funcionara. Ahí está la Guadalajara-Colima funcionando. A un estudiante, ¿qué le diría? Que se aplique mucho en aprender con buen criterio las clases que le dan en las materias que lleva, para que no deje de cumplir con su obligación, pero que no deje de ser humano e ingeniero. Tiene que tener sentido común, que es muy poco común. En una reunión de trabajo y habiendo construido
Mi anterior compañero presidente de la MITAC de Jalisco, el ingeniero Rafael Barraza, él construyó oficinas administrativas y un auditorio. Entonces consensuamos y dijimos, oigan, ¿por qué no le ponemos el nombre de este auditorio Ingeniero Horacio Zambrano Ramos? Y pues fue por unanimidad, de tal manera que sí, hicimos un evento de la asociación, invitamos al ingeniero Horacio Zambrano a esa reunión de nuestra mesa directiva. Y al contador Horacio Zambrano de hijo, le dijimos, oye, trae a tu papá, que no sepa, se va a llevar una grata sorpresa. Hubieran visto la cara de sorpresa, de inyección de ánimo, cuando se dio cuenta que llevaba y lleva ese auditorio una placa con el nombre del ingeniero Horacio Zambrano Ramos. Pues, ¿qué les digo? Ver a un hombre así duro, y ver que reblandecimos sus fibras más sensibles, que agradeció a todos la gran referencia que tuvimos a su trayectoria.